Para comenzar vamos a leer Cantares, capítulo 5, versículos 6 y 7. Leamos. Abrí yo a mi amado, pero mi amado se había ido, había ya pasado, y tras su hablar salió mi alma. Lo busqué y no lo hallé, lo llamé y no me respondió. Me hallaron los guardas que rondan la ciudad, me golpearon, me hirieron, me quitaron mi manto de encima, los guardas de los muros. En este pasaje que leímos, que es la continuación del pasaje que meditamos en el mensaje anterior, vemos cómo la amada, la esposa, la sulamita, se encuentra de noche, sola, en las calles de la ciudad, en un panorama oscuro, sombrío, tétrico. Sabemos que la oscuridad no es agradable, yo creo que para nadie, y menos cuando estamos afuera de la casa. Cuando estamos afuera de nuestro lugar seguro, hay una sensación de inseguridad. Y hermanos, ella andaba por la ciudad, y en el versículo 7 dice que los guardas que rondan la ciudad, o sea, los que andaban cuidando la ciudad, ellos la golpearon, la hirieron y le quitaron su manto. En el contexto judío, el manto representaba dignidad y honor personal, representaba protección contra el frío, representaba seguridad. Esta mujer fue humillada públicamente. Y hermanos, recordemos que ella no le respondió a su amado, no abrió la puerta, y ahora ella se encuentra en esta situación como consecuencia de no abrir la puerta. Qué terrible este panorama, esta experiencia que ella describe. Pero en medio de todo esto, me llama la atención que en el versículo 9, si vamos al versículo 9, dice, le empiezan a preguntar a ella y dice: ¿qué es tu amado más que otro amado? ¿O la más hermosa de todas las mujeres? ¿Qué es tu amado más que otro amado que así nos conjuras? Y luego ella comienza a alabar al esposo. De hecho, en la mayoría de sus Biblias dice: la esposa alaba al esposo. Y desde el versículo 10 hasta el versículo 16, ella comienza un poema de amor, alabanza a su amado. Y hermano, el título de este pasaje, de este mensaje que quiero dar y que quiero que hablemos en esta noche es: la esposa alaba al amado aún en medio de la oscuridad y la adversidad. Y es que, hermanos, si algo no debe faltar en la iglesia de Cristo es la alabanza y la adoración a Él. Recordemos que ella estaba en oscuridad, recordemos que la estaban golpeando, recordemos que era terrible lo que estaba viviendo. En el versículo 8 ella sigue hablando y le hacen esa pregunta: ¿pero qué es tu amado? ¿Qué es tu amado? ¿Quién es tu amado? Y ella comienza esa alabanza. Hermano, alabanza significa hablar bien, ensalzar, expresar admiración, aprobación, adoración y glorificar a Dios. En este caso, pues es una poesía que, como hemos hablado ya varias veces en estos mensajes, se habla del amor entre un esposo y una esposa, el amor puro. Pero hemos hablado cómo esto simboliza el trato y la relación especial entre Cristo y su amada iglesia. Y aquí vemos a esta mujer que ya no está centrada en sí misma. Si usted recuerda en el mensaje anterior, en el versículo 3, ella no quería ni siquiera ensuciar sus piecitos para abrirle al amado. Ella estaba pensando solo en su bienestar egoísta. Ella estaba en un estado de autocompasión. Pero miremos qué victoria aquí. Miremos qué cambio cuando vuelve a centrar su atención en su amado y no en ella. Ahora ella, en medio de la oscuridad, en medio del sufrimiento,
sufrimiento, en medio de los golpes, estaba alabando y estaba adorando a su dulce y amante Salvador. Y hermano, ¿cuántas veces la iglesia de Cristo, nosotros muchas veces perdemos el enfoque buscando nuestro propio bienestar, ocupándonos solamente de nosotros mismos o enfocándonos en la oscuridad y en la adversidad, en la oposición, en una vida de autocompasión? Pero qué fortaleza tenía ahora esta mujer. La atención de la amada ahora está centrada en su dulce y amante Señor. Mire cómo aquí ella no se puso a llorar por el miedo, ella no se puso a llorar por los golpes, no se puso a quejar o a lamentar por aquella injusticia que estaba viviendo, sino que ella se puso a alabar a Dios, a alabar a Dios. Y hermano, esa es nuestra victoria, alabar a Dios, aún en medio de la oscuridad que nos rodea, aún en medio de la oscuridad en la que vivimos, aún en medio de las situaciones que no entendemos y que muchas veces vienen a golpear duramente nuestras vidas. Qué importante es alabar a nuestro Dios, glorificar a nuestro Dios. ¿Cuántas veces hay guardas también golpeando nuestras vidas? A veces son enfermedades continuas. Yo creo que ya la mayoría de nosotros hemos pasado etapas así o estamos pasando tiempos así, donde vienen enfermedades continuas, debilidades continuas, dolores, tristezas, malas noticias, angustias, problemas, y esos guardas vienen a dañar nuestras vidas, vienen a lastimar, vienen a golpear nuestro corazón. Nos duele lo que vivimos. ¿Cuántas veces todo lo que nos rodea se vuelve tan oscuro, se vuelve tan tétrico? Pero hermanos, que no olvidemos que nuestra victoria es la alabanza, que nuestra victoria está en la adoración a nuestro Señor. Sabemos que la noche en la Biblia puede ser una figura de tiempos de tribulación y de tristeza. Pero mire, hermano, el secreto de esta mujer y del pueblo de Dios a través de los tiempos ha sido y es la alabanza. Pero cuántas veces cuando estamos siendo golpeados por las situaciones, cuando estamos transitando en medio de la oscuridad, cuántas veces, hermano, ahí perdemos esa disposición para alabar a Dios. Cuántas veces nos pasa como Asaf en el Salmo 73, que muchas veces hemos meditado, pero este hombre dice: verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Este hombre estaba confundido en ese momento porque estaba siendo azotado, estaba siendo golpeado por las circunstancias que estaba viviendo. Y cuántas veces nosotros muchas veces nos sentimos así, golpeados duramente por las situaciones, golpeados duramente por lo que estamos viviendo y en medio de esa oscuridad tenebrosa de la noche. Pero hermano, nuestra alabanza no debe estar basada en cómo me siento, porque hay días que me siento feliz, hay días que me siento triste, hay días que tal vez me siento turbado, hay días que me siento súper bien y hay días que me siento súper mal, porque nuestras emociones son cambiantes. Pero nuestra alabanza no debe ser en base a nuestras emociones cambiantes, sino que nuestra alabanza debe estar basada en la grandeza y la bondad de nuestro dulce y amante Señor. Tampoco debe estar basada en lo que nuestra mente entiende, porque realmente, hermanos, no entendemos nada. Esta mujer no estaba entendiendo por qué estaba siendo azotada, por qué estaba siendo golpeada por aquellos guardas, pero ella en medio de esto se puso a alabar a su amado. Fíjese que no se puso a quejar, no empezó ella a decir: ve, y yo por estar buscando a mi amado, ahora estos me empiezan a pegar. Ve, ahora que empecé a buscar a mi amado, ahora me viene todo esto. Esta mujer comienza a alabar a su Señor, se puso a glorificar su nombre.
¿Cuántas veces nosotros, en medio de lo que no entendemos o en medio de los golpes de la vida, cuántas veces nuestra boca se llena de queja? ¿Cuántas veces nuestra boca se llena, hermano, de palabras negativas? ¿Cuántas veces podemos llegar a decir, por gusto busco al Señor, o por gusto estoy buscando a mi Señor, por gusto hago lo que hago, mejor ya no le busco, mejor ya no sigo adelante? Ella no se regresó a su casa, ella no dijo, mejor ya no lo voy a buscar porque esto solo problemas me trajo, mejor me regreso. No, ella sabía a quién necesitaba su alma, ella sabía que su necesidad más grande era estar con su Señora, y ella pudo prorrumpir en alabanza y adoración a su Señora. Pero hermano, ¿cuántas veces, si somos sinceros, cuántas veces nuestro corazón se llena tal vez hasta de amargura contra Dios por lo que estamos viviendo o por lo que no entendemos? ¿Cuántas veces podemos llegar a un fatalismo tan extremo de ya no valorar ni siquiera la vida y pensar, mejor me muero, o para qué quiero la vida? El enemigo se aprovecha de esos momentos de oscuridad para llenar nuestra mente de dardos de fuego, para dañar nuestra fe, para dañar nuestro ánimo, para dañar tanto en nuestras vidas. Pero que el Señor reprenda al diablo, hermano, que Dios nos ayude a seguir adelante, que Dios nos ayude a avanzar, y que nuestro corazón sea guardado para nuestro Dios, y que en medio de las lágrimas, que en medio del dolor, que en medio del sufrimiento pueda haber alabanza y adoración a Él. Recordemos al pueblo de Israel. El pueblo de Israel siempre vivía quejándose, tanto en lo bueno como en lo malo que le pasaba. Su actitud siempre era amargura, queja y murmuración. ¿Y cuántas veces nosotros somos así, hermano? A veces ni siquiera estamos pasando algo malo, ni siquiera estamos pasando una terrible tribulación, algo sencillo que nos pasa. Ya vienen aquellas palabras de amargura, ya vienen aquellas palabras de queja, ya vienen aquellas palabras tan terribles, hermano. Que Dios nos ayude, porque si en las cosas fáciles, si en las cosas aparentemente pequeñas actuamos así, ¿cómo será en las cosas duras y difíciles de la vida? Pero aquí vemos a esta mujer, hermano, en medio de la oscuridad de la noche, en medio del maltrato, en medio de los golpes, en medio de las injusticias. Esta mujer abrió su boca y alabó a su dulce y amado Señor. Cuando hacía este mensaje pensaba en este pequeño grupo. Ya tenemos tantas experiencias de alabar a Dios en medio de las tribulaciones. Ya tenemos experiencia de cómo hemos podido alabar a Dios en medio de la muerte de seres queridos, en medio de angustias, en medio de adversidades, en medio de enfermedades, en medio de incomprensibles, en medio de lágrimas. Hermano, Dios ha sido fiel y nos ha dado de su gracia, nos ha dado de su ayuda. ¿Cuántos aquí, casi la mayoría aquí, hemos sido procesados de diferentes maneras? Y puedo recordar a cada uno de ustedes en las lágrimas alabando a Dios, en las lágrimas glorificando a Dios. Y hermano, esa es obra solamente del Espíritu Santo en nuestras vidas, porque de nosotros mismos, olvídese que pudiera salir algo así. Pero hermano, que esa disposición no se acabe, que al contrario pueda encenderse y avivarse más en nuestras vidas. Y que si estamos perdiendo el enfoque, hoy esta palabra vivifique y fortalezca todo nuestro ser. Que no nos enfoquemos en nosotros mismos o en la autocompasión, sino que, hermano, podamos enfocarnos en nuestro Señor. Que no nos enfoquemos en la oscuridad o en los golpes de la vida, sino que podamos enfocarnos en ese Dios vivo, en ese Dios verdadero, que es el que nos fortalece, que es el que nos sostiene, que es el que nos sustenta, que es el que va con nosotros como poderoso gigante a nuestro lado. Necesitamos alabarle en todo momento, en todo momento. Nuestra alabanza, como les dije anteriormente, no debe estar basada en nuestros sentimientos y emociones.
No debe estar basado en lo que sentimos, no debe ser así. No debemos pensar, hoy no siento alabarle, hoy no siento darle gracias, hoy no siento exaltarle, hoy no siento glorificarle, hoy no siento cantar, porque hermano, no es porque sintamos o porque no sintamos, es porque Él es digno de ser en gran manera glorificado. ¿Cuántas veces en la Biblia vemos cómo el salmista le habla a su propia alma? Alma mía, alaba a Jehová, bendice, alma mía, a Jehová, despierta, alma mía. Él se hablaba a sí mismo, él se exhortaba a sí mismo a alabar a Dios, sobreponiéndose a todo aquello que pudiera estorbarle. Y así, hermano, nuestra alabanza debe ser de un corazón abierto, de un corazón dispuesto. No es solo emocionarse y no debe estar basado en emociones pasajeras. Debe ser una obra continua del Espíritu Santo en nuestras vidas. ¿Cuántos pudiéramos ya dar testimonio aquí, hermano? Cuánto testimonio, cuánto hemos vivido, cuántas situaciones tan terribles han venido a golpear nuestras vidas. Pero también, hermanos, no sabemos cuánto vendrá a nuestras vidas. Y por eso Dios envía continuamente su palabra, porque Dios sabe lo que ya hemos vivido. Dios sabe lo que hoy estamos viviendo, que tal vez hoy en la actualidad nos estamos sintiendo golpeados por las situaciones, golpeados continuamente, más en medio de la oscuridad. Pero Dios hoy te recuerda que la victoria está en la alabanza, que la victoria está en la adoración, que la victoria está en guardar tu corazón para la gloria y la honra de su santo nombre. Y solo Dios sabe lo que vendrá mañana, solo Dios sabe lo que vendrá hoy mismo, dentro de 10 minutos, dentro de 5 minutos, solo Dios lo sabe. Pero hermano, que Dios nos ayude y que Dios nos conceda que hasta el último momento de nuestras vidas pueda haber alabanza en nuestro corazón, pueda haber un corazón sano para Dios, que en medio de lo que podamos vivir, nuestra alabanza y nuestra adoración sea para nuestro Señor. En el libro de los Salmos vemos a los hombres de Dios pasando tiempos durísimos, pero alabando a Dios, y esa fue su victoria. Leamos solo un ejemplo, vamos al Salmo 42, versículo 3 en adelante. Es un salmo que ya hemos meditado también varias veces, pero mire, versículo 3 dice: fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? ¿Verdad que ya hemos pasado tiempos así en la vida? ¿Verdad que ya hemos pasado tiempos en los que nuestras lágrimas son nuestro pan de día y de noche? Hermanos, ya hemos sido procesados de diferentes maneras, pero qué precioso es saber que a través de los tiempos y de las edades, los hijos de Dios hemos pasado por diferentes etapas y situaciones así. Y miren, mientras él lloraba, la gente le decía, ¿dónde está tu Dios? Y como les he dicho, muchas veces son personas externas, otras veces el mismo enemigo pone dardos de fuego contra Dios. ¿Y dónde está tu Dios? Y no que Dios te oye, y no que Dios te fortalece, y no que Dios obra. Pero hermano, que el Señor reprenda al diablo, que nuestra mente pueda mantenerse sana y la fe firme en nuestro Dios. Este hombre comienza a acordarse, versículo 4, me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. Él se acordaba de esos momentos de alegría, de tranquilidad, donde él iba con gran alegría, guiando al pueblo en alabanza, en adoración. Pero luego el versículo 5 dice: ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Gloria a Dios. ¿Cuántas veces le podemos decir esto a nuestra alma, hermano? ¿Cuántas veces estamos tan turbados? ¿Cuántas veces la oscuridad es tan tenebrosa?
pero qué maravilloso poderle decir a mi alma: alma, ¿por qué te abates, alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, espera en tu Dios. Él es tu fortaleza, Él es tu ayuda, Él es tu consuelo. Espera en Dios, porque aún he de alabarle. Ahí estaba la disposición de alabar a Dios en medio de las lágrimas, en medio de lo incomprensible. Salvación mía y Dios mío. Mira el versículo 6. Dios mío, mi alma está abatida en mí. Él es sincero, él le habla a Dios tal como se sentía. Él no estaba hablando de una super fe, que él no sentía nada, que él estaba en una victoria absoluta y en una alegría suprema. No. Dios mío, mi alma está abatida en mí. Me acordaré por tanto de ti desde la tierra del Jordán y de los hermonitas, desde el monte de Mizar. Un abismo llama a otro a la voz de tus cascadas. Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. ¿Qué etapas esas, verdad, hermano? Cuando uno siente que tras una ola viene otra, y que tras una viene otra, y medio nos vamos levantando de una y viene otra a revolcarnos. ¿Qué etapas esas? Qué terrible es sentirse uno así. Pero hermano, qué misericordia la de Dios, que en medio de todo eso Él nos sostiene, Él nos fortalece, Él nos ayuda. Aquí este hombre dice: todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí, golpeándolo fuertemente. Pero mire, versículo 8, leámoslo juntos. Pero de día mandará Jehová su misericordia, y de noche su cántico estará conmigo, y mi oración al Dios de mi vida. Mire, de día será su misericordia, de noche su cántico estará conmigo. Ya dijimos que la noche en la Biblia muchas veces representa esos tiempos de gran tribulación. Pero qué precioso decir: ahí en la noche su cántico estará conmigo y mi oración al Dios de mi vida. Que Dios nos conceda, hermano, poder alabar, glorificar, exaltar a nuestro Dios en cada momento de nuestras vidas, en medio de las tribulaciones, de los dolores, de las enfermedades, de las tristezas, de los golpes, de tanta tenebrosidad, hermano, que muchas veces nos pueda rodear. Que Dios nos conceda alabar y adorar a nuestro Señor. Es tan fácil predicar esto aquí, hermano, cuando todo está bien. Y siempre que les hablo en temas así, les he dicho que esto lo predico con temor reverente, porque esta palabra también es para mi vida, porque yo no sé lo que voy a vivir en esta tierra. Porque, hermano, cuántas veces cuando vienen esos golpes tan terribles e inesperados a nuestras vidas, no sabemos cómo vamos a actuar, y por eso es que necesitamos la gracia del Señor, la presencia de Dios continuamente en nuestras vidas, porque Él es nuestra victoria. Porque, como les decía anteriormente, de nosotros mismos no podemos, pero por eso necesitamos estar bien agarrados de nuestro Señor, bien tomados de nuestro Señor, buscar su rostro, buscar su presencia. Quiero que vayamos al libro de Hebreos, capítulo 13, versículo 15. Mire lo que dice. Dice: así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él, o sea, por medio de Jesucristo, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. En el Antiguo Testamento se ofrecían sacrificios de animales y era de olor fragante a nuestro Dios. Ahora nuestra alabanza por la fe en Cristo es una ofrenda, es un sacrificio de olor grato para Él. Y, hermano, cuando dice sacrificio de alabanza, también se entiende a esa alabanza que se ofrece aún en medio de las pruebas, del dolor, de la incertidumbre, del cansancio, del agotamiento, de la aflicción, de las lágrimas, del dolor,
de toda esa oscuridad que nos pueda rodear. Allí es donde muchas veces ofrecemos sacrificio de alabanza, aquello que muchas veces sale de un corazón ensangrentado, de un corazón herido, de un corazón que muchas veces está sufriendo, pero que en medio del sufrimiento alaba a su Señor. Por eso aquí dice, así que ofrezcamos siempre a Dios. El énfasis aquí es siempre. La pregunta hoy es, ¿será que hay alabanza en nuestro corazón hoy? ¿Será que hoy hay adoración? Hoy hay gratitud. Hoy le estamos exaltando en medio de lo que estamos viviendo, en medio de lo que no entendemos, en medio de la oscuridad, en medio de esos guardas que vienen y golpean nuestra vida fuertemente. ¿Será que hay gratitud? ¿Será que hay alabanza? ¿Será que hay adoración? Reflexionemos en nuestra vida en esta noche. Fíjese que, hermano, que hay muchos motivos por qué alabar al Señor, y vamos a ver resumidamente motivos por qué alabarle. Hay muchísimos, pero, hermano, yo quiero hablar unos cuantos que queden grabados en nuestra mente y en nuestro corazón. Número uno, ¿por qué alabarle? Pues porque Él es digno. Él es digno. Él es digno de toda la gloria, de toda la honra, de toda la alabanza. En este mismo momento, en esta misma noche, hay seres celestiales que alaban y glorifican su santo nombre. Hermano, en el Salmo 48:1 dice, grande es Jehová y digno de ser en gran manera alabado. Escuche esto, grande es Jehová y digno de ser en gran manera alabado. Y hoy podemos decir amén, grande es nuestro Dios y digno de ser en gran manera alabado, glorificado, exaltado. Vayamos a Apocalipsis capítulo 4, versículo 11. Solo son 2 ejemplos de que Él es digno de ser alabado. Apocalipsis 4:11. Leámoslo juntos. Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Aleluya, Él es digno, hermano. Él es el creador, Él es el todopoderoso, Él es el sustentador de todo. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Por eso aquí esta multitud habla y dice, estos 24 ancianos arrojan sus coronas y dicen, digno eres de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Así que motivos para alabarle: número 1, porque Él es digno. Número 2, porque fuimos creados para alabarle. Usted fue creado con un propósito, yo fui creada con un propósito, y uno de esos propósitos es alabar y honrar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Vamos a Isaías capítulo 43, versículo 21. Dice, este pueblo he creado para mí, mis alabanzas publicará. El mundo no le va a alabar, todo lo contrario, el mundo va a blasfemar contra Dios, el mundo va a rechazar a Dios, el mundo va a hablar en contra de Dios, pero es su pueblo quien le va a alabar y glorificar. Y aquí dice, este pueblo he creado para mí, mis alabanzas publicará. Si queremos hacer su voluntad, alabémoslo. Si queremos hacer su voluntad, honrémoslo. Si queremos cumplir el propósito por el que estamos en esta tierra, exaltemos y glorifiquemos al Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces, motivos para alabarle: número 1, porque Él es digno. Número 2, porque fuimos creados para alabarle. Número 3, porque Él lo mandó en su palabra. Y hay muchos pasajes, pero solo estamos viendo un ejemplo. Pero vamos al Salmo 100. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría. Venid ante su presencia con regocijo.
¿Cómo venimos hoy a su presencia, hermano? ¿Venimos con regocijo? ¿Venimos con alabanza? ¿O venimos quejándonos? ¿Venimos en una actitud indispuesta hacia Él? ¿Cómo venimos? ¿O venimos enfocados en los guardas que nos están golpeando y en la oscuridad de la noche? Que Dios nos conceda alabarle y glorificarle, venir ante su presencia con regocijo, reconocer que Jehová es Dios y por eso Él es digno de ser glorificado, reconocer que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Ni una uña nos podemos hacer nosotros, ni una pestaña nos podemos hacer nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias. ¿Cómo se nos olvida esto, verdad, hermanos? A veces entramos y salimos de su casa, de su templo, y no hay acción de gracias, no hay nada. Entrad por sus puertas con esa acción de gracias, por sus atrios con alabanza. A veces solo caemos en rutinas religiosas, pero ya no hay alabanza, ya no hay adoración. Aburrimiento hay muchas veces, indisposición hay muchas veces. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre. Ahora leamos juntos el versículo 5. Porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Solo aquí, solo en un versículo, en el 5 encontramos cuántos motivos. Porque Jehová es bueno, porque para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Es que Él es digno de que su iglesia prorrumpa en alabanza y en adoración a Él. Número 4. Otro motivo para alabarle, porque Él habita en la alabanza de su pueblo. Él habita en la alabanza de su pueblo. Dice en un salmo, dice, pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. En el Antiguo Testamento, Israel era el pueblo de Dios. Pero ahora, como dice en el Nuevo Testamento, fue formado un solo pueblo, tanto de judíos como de no judíos, judíos y gentiles, por la fe en Jesucristo como pueblo de Dios. Y hermano, Él habita, Él mora en la alabanza de su pueblo. ¿Por qué? Porque se deleita en nuestra alabanza, porque le agrada nuestra alabanza. Y uno se pone a pensar qué humildad la del Señor, hermano, para que Él se deleite en la alabanza de su pueblo, para que Él se deleite en nuestra alabanza, hermano. Si no tenemos unas grandes voces, no tenemos, hermano, pensamientos tan profundos, no tenemos, hermano, es que no somos nada, pero qué maravilloso que Él se deleite en la alabanza de su pueblo, que Él habite en medio de la alabanza de su pueblo, que hoy, si usted está con una actitud de alabanza, Él se deleite en eso. Verá que nuestro Dios es maravilloso, su misericordia es infinita, su amor es infinito. Entonces, motivos para alabarle. Número 1, porque Él es digno. Número 2, porque fuimos creados para alabarle. Número 3, porque Él lo manda en su palabra. Número 4, porque Él habita en la alabanza de su pueblo. Número 5, cuando alabamos a Dios, somos fortalecidos. Él nos da vigor, Él fortalece nuestra fe, somos consolados y allí obtenemos grandes victorias. Hermano, en la alabanza hay un gran secreto que muchas veces como pueblo del Señor lo olvidamos. Pero leamos un versículo, vamos a 2 de Crónicas, capítulo 20, versículo 22. Aquí se está describiendo una gran batalla. Y aquí el rey Josafat estaba delante de la presencia del Señor. Solo vamos a leer ese versículo, 2 de Crónicas, capítulo 20, versículo 22. Dice, y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir, que eran 3 naciones enemigas que se habían levantado contra el pueblo de Israel,
las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros. Dios les dio una gran victoria, y todo era mientras ellos alababan y adoraban al Señor. Ellos estaban en una actitud de alabanza. En el versículo 19 dice: y se levantaron los levitas de los hijos de Coat y de los hijos de Coré para alabar a Jehová, el Dios de Israel, con fuerte y alta voz. Mire la actitud de esta gente en medio de la batalla, en medio de la lucha, en medio de aquella situación tan terrible. Eran 3 naciones que se habían levantado contra ellos. Pensemos nosotros cuál es nuestra actitud cuando se levantan aquellas grandes batallas, cuando se levantan aquellos grandes problemas, cuando se levantan aquellas situaciones inesperadas que parece que ya es el fin. Hermano, ¿cuál es nuestra actitud? Cuando alabamos a Dios, cuando adoramos a Dios, cuando le exaltamos, cuando disponemos nuestro corazón, allí el Señor nos fortalece, ahí el Señor nos consuela, ahí el Señor edifica nuestra alma, ahí nuestra fe es sustentada, y allí es donde el Señor nos da la victoria, hermano. Allí obtenemos la victoria. ¿Y cuántas veces es necesaria primeramente la victoria interna? Porque muchas veces nos sentimos derrotados internamente, y así como enfrentarnos a esas situaciones difíciles, no podemos. Ya estamos derrotados, ya estamos, hermano, muchas veces fulminados. Pero cuántas veces allí, en medio de ese abatimiento, podemos decir: ¿por qué te abates, alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle. Y hermano, allí cuántas veces somos fortalecidos, sustentados, y obtenemos grandes victorias. Dios quiere darnos grandes victorias, hermano. Número 6, su presencia se manifiesta en medio de la alabanza. Fíjese que cuando había un pueblo realmente dispuesto para alabar a Dios, no solamente para cantar, porque hoy, hermano, estamos en una época tan terrible, pero aquí se está hablando de esa alabanza del corazón. A veces puede ser en un cántico, y para eso nos reunimos, para alabar juntos al Señor, para glorificar su nombre. Y como ya leímos, Él habita en la alabanza de su pueblo. Unas veces va a ser en el templo, otras veces allá en la casa, otras veces allá en el corazón, en lo profundo del corazón. Tal vez va a ir usted en la calle, o va a ir en el bus, o va a ir en el taxi, o va a ir en la moto, o va a ir en el carro, pero ahí en el corazón alabando y glorificando a su Señor. Hermano, la presencia de Dios está donde se alaba y glorifica su nombre. Leamos un ejemplo, segundo de Crónicas, capítulo 5, versículos 12 al 14. Aquí el rey Salomón estaba dedicando el templo al Señor, y dice el versículo 12: y los levitas cantores, todos los de Asaf, Emán y los de Jedutún, juntamente con sus hijos y sus hermanos, vestidos de lino fino, estaban con címbalos y salterios, eran instrumentos musicales, y arpas al oriente del altar, y con ellos 120 sacerdotes que tocaban trompetas. Cuando sonaban pues las trompetas y cantaban todos a una, o sea, todos cantando al mismo tiempo, a una sola voz, para alabar y dar gracias a Jehová. Y a medida que alzaban la voz con trompetas y címbalos y otros instrumentos de música, y alababan a Jehová diciendo: porque Él es bueno, porque su misericordia es para siempre. Entonces la casa se llenó de una nube, la casa de Jehová, y no podían los sacerdotes estar allí para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Dios. Mire qué precioso, hermano, mientras ellos alababan, mientras ellos cantaban, mientras ellos exaltaban al Señor.
Recordemos que hoy usted y yo somos templo y morada del Espíritu Santo. En el Nuevo Testamento nosotros somos ese templo, y si en ese templo hay alabanza, si en nuestro corazón hay adoración al Señor, por supuesto de acuerdo a su palabra, porque la palabra dice que en los íntegros es hermosa la alabanza. Ese sería otro tema, pero ya lo hemos meditado. Pero cuando alabamos a Dios de acuerdo a su voluntad y con ese corazón abierto, con ese corazón dispuesto, hermano, allí se manifiesta la presencia de Dios. Allí se deleita Dios en nosotros y nosotros en el Señor. Ahí nuestro corazón es llenado de su presencia. Y hermanos, necesitamos la presencia de Dios. La necesitamos urgentemente. Por eso necesitamos alabar su santo nombre. Y número 7, serían muchos más, pero número 7. Le damos a conocer a otros a través de la alabanza. Fíjese que al Señor le damos a conocer por la palabra, por nuestro testimonio, pero también por nuestra alabanza, por nuestra adoración a Dios. Allí le estamos honrando. Como dice en el Salmo 57:9, te alabaré entre los pueblos, oh Señor, cantaré a ti entre las naciones. Esa disposición de alabarle de tal manera que otros oigan nuestra alabanza, que otros oigan cómo le honramos, que otros oigan el testimonio que damos de nuestro Señor. Hermano, ahí le estamos dando a conocer a los demás. La amada alabó al amado. Regresemos ahí a Cantares, capítulo 5. Ella, cuando le preguntan, en el versículo 9, ¿qué es tu amado más que otro amado? O la más hermosa de todas las mujeres. ¿Qué es tu amado más que otro amado que así nos conjuras? Y ella comienza a alabar a su amado en un poema, en una poesía hacia aquel esposo, hacia aquel amado. Mira el versículo 16, dice, su paladar es dulcísimo y todo él codiciable. Tal es mi amado, o sea, así es mi amado. Tal es mi amigo, así es mi amigo, oh doncellas de Jerusalén. Pero mire qué provocó en los que estaban oyendo el testimonio de ella. Capítulo 6, versículo 1. ¿A dónde se ha ido tu amado, oh la más hermosa de todas las mujeres? ¿A dónde se apartó tu amado? Y mire, leamos juntos la última parte. Y lo buscaremos contigo. Y lo buscaremos contigo. Estas que oyeron el testimonio de ella, que oyeron la alabanza de la esposa, ellas que escucharon, ellas también desearon buscarlo. Hermano, que Dios use nuestras vidas para edificación de otros. Que Dios use nuestras vidas para que otros deseen y anhelen conocer a nuestro amado, conocer a nuestro amigo. Porque la gente va a conocer al Señor a través de nuestro testimonio. Dios nos va a usar a nosotros. Pero piensen, si vivimos en queja, en murmuración, en autocompasión, enfocados en la oscuridad de la noche, enfocados en los guardas que nos están golpeando, enfocados en que este golpe me duele aquí y este me duele allá, ¿cómo vamos a glorificar el nombre del Señor? ¿Y cómo las demás personas van a conocer al amado? Es a través de nuestro testimonio, es a través de nuestra alabanza, es a través de nuestra adoración, donde la gente va a poder escuchar de nuestro amado y la gente va a desear a nuestro amado. Mira, hermano, aún cuando nos reunimos aquí, ¿usted cree que la gente no oye esos cánticos? ¿Qué cuentas le van a dar a Dios todas esas personas que pasan aquí y oyen esos himnos, oyen esos cantos, oyen ese testimonio? En la cruz, todo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo la veo. Todos esos cánticos, cuán grande es Él. Todos esos cánticos que alaban y glorifican el nombre de nuestro Dios, la gente los puede escuchar y ahí mismo estamos dando testimonio de nuestro Señor.
Cuando proclamamos su fidelidad, cuando proclamamos su bondad, cuando les hablamos a otros de lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas, ahí estamos ofreciendo sacrificio de alabanza, ahí le estamos alabando, ahí le estamos honrando. Mire esto que estamos meditando, pues. Esta mujer Dios la usa para que otras digan: ¿a dónde se apartó tu amado? Y lo buscaremos contigo. Ellas, por la disposición de ellas, de esta mujer, ellas también tuvieron esa disposición de buscarlo. Y recordemos, esto sucedió no en un momento de tranquilidad, sino en un momento de turbación, de angustia, de oscuridad, de oposición, de tribulación, de lo incomprensible. ¿Qué habrá sentido ella en medio de la ciudad, en la oscuridad, solita, y que todavía los guardas le pegan y le quitan su manto? Piense. Pero ella se pone a alabar a su amado, ella se pone a glorificar a su amado. Esa fue su victoria, hermano. ¿Cuál será entonces nuestra victoria y bendición para otras personas? Alabar a nuestro amado, alabar a nuestro Señor. Que nada ni nadie nos quite la disposición de alabar al Señor hasta que estemos allá, y allá hemos de alabarle y glorificarle en plenitud, en plenitud. Que hermanos, como David allá en la cueva, es que es impactante cuando uno medita la palabra de Dios. Cuánto pasaje se le viene a uno en la mente, hermano, cómo cuesta resumir los mensajes. Pero allá en el Salmo 57, David estaba huyendo del rey Saúl, y ahí estaba en la oscuridad de la cueva, en la incertidumbre, lo había perdido todo, estaba solo, no hallaba qué hacer. Pero hermano, allí él dice: pronto está mi corazón, oh Dios, mi corazón está dispuesto, cantaré y trovaré salmos, despierta alma mía. Verá que cómo nos hace falta, hermanos, nos hace falta. A veces en la cueva de la tribulación se nos olvida alabar a Dios. A veces en la cueva de la pérdida, en la cueva de lo incomprensible, en la cueva del dolor y de la enfermedad, en la cueva de aquellas situaciones que nunca esperamos que llegaran a nuestras vidas y llegaron a golpearnos tan fuertemente, en esa cueva poder decir: pronto está mi corazón, oh Dios, mi corazón está dispuesto. Pero como les decía al inicio, a veces ni siquiera en la bonanza tenemos un corazón dispuesto para el Señor. A veces estamos como esta mujer antes de estos versículos, que ella estaba tan indispuesta de abrirle la puerta a su amado, como meditamos la semana pasada, que ella ni siquiera quería ensuciar sus piecitos, ni siquiera quería ponerse de nuevo la ropa y tenerse que levantar para abrirle a su amado. Pero ahora está en una actitud tan diferente. Que Dios nos ayude, hermanos. Que el Salmo 34 sea una realidad en nuestras vidas. Bendeciré a Jehová en todo tiempo, en todo tiempo. Repito, ¿podemos por nosotros mismos? No, hermano, no podemos. El que diga: si yo en todo tiempo con mis fuerzas voy a alabar a Dios, ay, hermano, ya ahí está nuestra derrota. Es que de nosotros mismos no podemos, no podemos. Dios incluso se encarga muchas veces de llevarnos a diferentes situaciones para que nos demos cuenta de lo débiles que somos, de los frágiles que somos. Porque qué fácil es animar a otros, qué fácil es hablarle a otros, qué fácil, hermano, es decir esto y aquello y fortalecer la fe de otros. Pero un dolorcito que te agarre y que nunca se te quite. Pero un diagnóstico, pero una situación, hermano, es que somos de carne y hueso, somos la debilidad personificada, no somos nada. Pero en Cristo somos más que vencedores, y es el Espíritu Santo el único que puede llevarnos al Salmo 34. Bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. ¿Qué hubo en su boca esta semana? Piense, ¿esta semana alabó a Dios? No estoy diciendo si esta semana cantó. Usted puede cantar de día y de noche. Usted puede estar en el templo y estar cantando todos los himnos hasta sabérselos de memoria. Pero yo no le digo cantar como un loro, o yo no le digo hablar como un loro. Que esa alabanza, haz
salido alabanza de lo profundo de su corazón para su Dios? Se ha levantado con un te alabo, Señor, por este día. Te alabo, Señor. Otro día más, qué desgracia, qué miseria de vida. Hermano, ¿cuántas veces nos levantamos así? ¿O cuántas veces vamos en el trayecto de la vida en una situación tan terrible? Su alabanza estará de continuo en mi boca. Recordemos lo que leímos, que ofrezcamos siempre a Dios sacrificio de alabanza. En Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo. O sea, primero yo lo voy a bendecir en todo tiempo, y luego en esa victoria puedo venir e invitar a otros a que se unan conmigo. Engrandecer a Dios conmigo y exaltemos aún a su nombre. Busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Qué fiel es Dios, hermano. Así que la victoria para la iglesia es alabar y adorar a su Dios. El tema de hoy es: la esposa alaba al amado en medio de la oscuridad y la adversidad. La iglesia, el pueblo de Dios, usted y yo somos llamados a alabar a Dios en medio de la oscuridad y la adversidad, y allí obtendremos la victoria, y allí seremos fortalecidos, y allí estaremos cumpliendo la voluntad de Dios en nuestras vidas, y allí su presencia llenará nuestros corazones, allí seremos fortalecidos, y allí daremos testimonio a otros de la fidelidad, de la bondad, de la grandeza de nuestro Dios, y podremos decir: nuestro Dios es digno de ser alabado, glorificado y honrado.